el Evangelio produce adoración. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas 1:57 al 80. Lucas 1:57 al 80. Y para efectos de su estudio, hemos dividido este sermón, este pasaje, en 6 puntos principales que todos tienen en su boletín, en la parte trasera. Quien no tenga boletín puede levantar la mano y el hermano Lalo le puede acercar uno. Tenemos 6 componentes principales que como creyentes, como cristianos, nos debe animar y nos debe exhortar y debe producir en nosotros una adoración y una alabanza a Dios por su evangelio, por la obra que Él ha hecho, por ser nuestro Salvador y por darnos gratuitamente salvación. Y vamos a leer nuestro pasaje y tenemos nuestro primer punto, que es el cumplimiento de la promesa del versículo 57 al 66. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Todos conocemos esta historia, ¿no? Aquí Lucas nos está relatando el nacimiento del hijo de Elizabeth y de Zacarías, Juan el Bautista. Todos conocemos esta historia. Y el versículo 58 nos dice, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado ¿qué dice? Su gran ¿qué? Misericordia hacia ella, o su bondad en el griego, y se regocijaban con ella. Este nacimiento, mis hermanos, fue una expresión de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios hacia Elizabeth y Zacarías, y no solo porque tuvo a su hijo, porque todos sabemos que el nacimiento de un hijo es algo de gran bendición, es un milagro de Dios, y es una expresión de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Aunque también sabemos que los hijos sacan lo peor de nosotros. Amén. ¿Quién dijo amén tan fuerte? Pero el nacimiento de un hijo es un milagro de Dios. Y en esta circunstancia vemos cómo Dios extendió su misericordia hacia Elizabeth. La misericordia de Dios fue demostrada a Elizabeth porque Juan era el precursor, era el que iba a preparar el camino de Jesús. Y la misericordia fue demostrada, y esta verdad se encuentra por toda la Biblia. Y esta verdad, mis hermanos, también nos alcanza. Este es un gran recordatorio, que aunque aquí el texto se refiere en particular al nacimiento de Juan, pero nos recuerda que toda bendición espiritual y material que podamos tener o obtener es una demostración de la misericordia de Dios extendida hacia nosotros. Dice Mateo 5:45, ¿alguien lo sabe? Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. El comer, el respirar, el estar vivo simplemente, el tener la salud para poder disfrutar de su creación, para poder trabajar incluso, es una muestra de su gracia común. Es una muestra de que Dios ha engrandecido para con nosotros su misericordia, porque lo que tú y yo merecemos, y lo hemos hablado tantas veces como pecadores, es la muerte, es el infierno eterno. Y la muestra más grande de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios extendida hacia nosotros, es que ha dado a un Salvador para que pecadores como tú y como yo podamos ser salvados por medio de las obras de este Salvador. Tito 3:5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su ¿qué? Misericordia. Tito 3:5. Y el hecho de que tú y yo no estemos en el infierno eterno es porque Dios ha engrandecido su misericordia para con nosotros y nos ha dado
un Salvador, para que por medio de Él, tú y yo seamos reconciliados con Él y podamos ser salvados del infierno eterno. Y en el mismo versículo 58 dice: y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban. Sus vecinos y parientes se regocijaban con ella. Quiere decir que experimentaron gozo junto con ella. Y este verbo regocijaban está en tiempo imperfecto en el griego, que quiere decir que se estuvieron regocijando, o sea, que no fue nada más de una vez que les dio gusto y ya lo dejaron pasar, sino que fue una vez tras vez, fue una acción repetida en ese momento. Y este gozo no solo era importante porque Elizabeth por fin ya pudo tener un hijo. Todos conocemos esta historia. Aún a pesar de que Elizabeth estaba en una edad avanzada, aún a pesar de que Elizabeth era estéril, aún a pesar de eso, Dios cumple su promesa para con Zacarías y lo más importante de este gozo era que cumple lo que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías que sucedería cuando su hijo Juan naciera. Y lo que sucedería era que su hijo Juan iba a preparar el camino del Señor para aquel que habría de venir, aquel que es grande y es llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dio el trono de su padre David y reina sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tiene fin. ¿Te puedes imaginar esta escena, hermano? Después de 400 años de que Dios no había hablado hacia su pueblo por medio de ningún profeta ni de nadie, aparece Gabriel y aparece dándoles esta promesa a Zacarías y les da esta enorme noticia, esta grandiosa noticia, que vendría el libertador, el salvador del pueblo de Israel, que el tiempo ya se había acercado, que la promesa de Dios enviar al Mesías estaba muy cerca de ser cumplida. Por eso también estas personas que estaban junto con Elizabeth se regocijaron junto con ella. Y en el versículo 59 vemos que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Y vemos cómo esas personas que estaban ahí vinieron a circuncidar a Juan a los 8 días, y esto era porque era lo que mandaba Dios. Era parte de la obediencia del antiguo pacto que viene en Levítico, a la ley mosaica. Vemos cómo estas personas estaban a punto de nombrar a ese recién nacido como Zacarías, como su padre, porque era algo natural, era la costumbre judía en ese tiempo, de nombrar a los hijos como el padre o como algún familiar. Pero luego en el versículo 60 vemos cómo Elizabeth también sabía, porque si recordamos un poquito la historia, el ángel solo había hablado con Zacarías anteriormente. Y de alguna u otra forma Elizabeth sabía cuál debía ser el nombre de este niño. El versículo 60 dice: pero la madre respondió y dijo: no se va a llamar Zacarías, sino que se llamará Juan. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Yo creo que los familiares y los vecinos que estaban en ese entonces se preguntaban entre sí, y por eso le estaban preguntando a Elizabeth: ¿por qué se va a llamar Juan? O sea, no sé si lógica, Elizabeth, es tu primer hijo, probablemente sea tu único hijo, porque ya eres de edad avanzada, y no quieres que tenga el nombre de tu esposo, no quieres que tenga el nombre de algún familiar tuyo, no quieres que tenga el nombre de su mismo padre, quieres ponerle Juan. No sé si lógica, Elizabeth, decían. Y aún no conformes con la respuesta que habían obtenido de Elizabeth, van y le preguntan a Zacarías. Y le hacen señas a Zacarías, porque recordemos también que Zacarías, por haber dudado y por no haber creído a lo que el ángel del Señor le había dicho y le había prometido, había quedado mudo y probablemente sordo también.
porque le estaban haciendo señas para comunicarse con él. Lo podemos ver en Lucas 1:20. Lucas 1:20. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y regresando a nuestro pasaje, el versículo 62. Entonces preguntaban por señas al padre, que cómo lo querían llamar. Durante 9 meses, Zacarías estuvo mudo y aparentemente sordo por la incredulidad que Zacarías tuvo a lo que el ángel le dijo. Y vemos cómo Zacarías, después de estar todo este tiempo mudo y sordo, vemos cómo responde en el versículo 63. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Zacarías escribe, su nombre es Juan. Zacarías no escribe, pues se llamará Juan. O probablemente se llame Juan. O si estuviéramos en estos tiempos, ¿no? Zacarías a lo mejor dice, no, pues que se llame Juan Zacarías, ¿verdad? Para que lleve mi nombre. Pero él dijo, se llama Juan. Y todos se maravillaron. Al final del versículo 63, muy probablemente se maravillaron porque también es lo mismo que había dicho Elizabeth. Y Zacarías, por su condición, no había podido escucharla ni oírla en ese momento. Y el versículo 64 nos dice, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. Y esto cumple lo que el ángel Gabriel le dice a Zacarías en Lucas 1:20, que acabamos de leer hace un momento. Y también nos muestra la importancia que Juan tendría en la historia, como la voz que clama en el desierto, aquel que estaba preparando el camino para la llegada del Mesías y del Señor. Y al final del versículo 64 comenzó a hablar, después de esos 9 meses, sin poder hablar. Y comenzó a hablar, dando ¿qué? Alabanza a Dios. Después de esos 9 meses, lo primero que hace Zacarías es darle gloria, es darle alabanza, es darle honor a Dios. Y empezó a darle alabanzas por lo que Dios había hecho, porque Dios cumplió su promesa y había extendido su misericordia para con Elizabeth y para con él mismo. Cuando el Señor extiende su misericordia para con nosotros, mis hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos? Le damos gloria y honra a Él, levantamos una acción de gracias y alabanza y adoración por lo que Él ha hecho por nosotros, así como lo hizo Zacarías. O solamente lo vemos como algo rutinario. Ya nos levantamos. Un día más. Ya pudimos comer. Estamos comiendo, ¿verdad? Esas muestras, esa extensión de la misericordia de Dios a nosotros, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué produce en ti, mi hermana? Y recordemos, mis hermanos, que su misericordia es extendida hacia nosotros, simplemente por el hecho de estar vivos, de despertar cada mañana, de poder comer los alimentos que Él mismo nos da, o incluso, y creo que aquí sí damos gloria a Dios, cuando hay un milagro a lo mejor mucho más notable para con algún familiar de salud o para con nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta hacia esa misericordia que se ha extendido hacia nosotros? ¿Le damos la gloria al Señor? ¿O lo vemos ya como una rutina en la vida que vivimos en este mundo caído? ¿Cuál es tu respuesta a esa misericordia, mi hermano? Y en el versículo 65 y 66 dice, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él.
En toda la región montañosa se hablaba de lo que había ocurrido, de ese milagro. Todos los que vivían a su alrededor comentaban de este niño especial, de los milagros que habían ocurrido con Elizabeth. Incluso se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Incluso algunos pensaban que él llegaría a ser el Mesías prometido, que Dios había prometido, perdón. Y Dios manifestó que Juan obviamente era alguien único, alguien importante, porque dice su palabra que la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y vemos lo más maravilloso de todo esto es cómo Dios cumplió lo que le dijo a Zacarías por medio del ángel Gabriel. Y al hacer esto, mis hermanos, al hacer misericordia para con Elizabeth y Zacarías, apuntó al cumplimiento de la llegada del Salvador, Jesús. Apuntó al cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Apuntó a la llegada del Mesías, aquel que habría de traer libertad y salvación al pueblo, porque Dios, mis hermanos, cumple su palabra, porque su palabra es verdad, como dice Juan 17:17. Mis hermanos, y esto es algo bien maravilloso, yo no sé si tú puedes verlo en esta mañana, pero esto nos indica que no importa lo que pase, no importa lo que estás pasando en estos momentos, de este lado de la gloria, no importa si la situación, si la tribulación, si los problemas, si las dificultades son difíciles o prácticamente imposibles para ti. Yo te quiero decir, mis hermanos, así como el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, Dios tiene el control. Dios es el Rey soberano y su palabra es verdad y su palabra la cumplirá a su debido tiempo. No al tiempo que tú y yo queramos o al que creamos que debe ser el correcto, sino al tiempo del Señor. Él cumplirá su propósito y su palabra para con nosotros, mis hermanos. Él tiene el control en todo. Él cumple su palabra de que nunca nos dejará, nunca nos abandonará, que Él está obrando bajo cualquier circunstancia y que Él va a terminar la obra en nosotros y que no habrá nada ni nadie que nos separe de su amor, que en Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador, que ha pagado nuestra deuda y no hay nada más que tú y yo podamos hacer, no hay más que creer en su obra en la cruz del Calvario y que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Mis hermanos, Él cumple su palabra. Él cumple su palabra porque su palabra es verdad. Y esto, mis hermanos, yo no sé tú, pero esto es una enorme razón, es una gigantesca razón por la cual tú y yo debemos de dar adoración al Dios que cumple su palabra. Amén. Y esto nos lleva al punto 2. El origen de la salvación, del versículo 67 al 68. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Zacarías, dice el texto, estamos leyendo lo que fue lleno del Espíritu Santo, al igual que Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo en el versículo 41 de este mismo capítulo, que dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth dice que ¿qué? Fue llena del Espíritu Santo, al igual que Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es otra manera de decir que fue controlado por el Espíritu Santo. A partir de este versículo vemos cómo Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empieza a profetizar, a dar acciones de gracias y alabanza al Dios que cumple su promesa, al Dios que cumple su palabra, donde explica la importancia y explica el nacimiento de Juan, porque esto era lo que tenía que pasar primero para el nacimiento de aquel que iba a venir, para el nacimiento del Mesías. Y Zacarías presenta un hermoso himno de alabanza a Dios
inspirado obviamente por el Espíritu Santo, y empieza a declarar una hermosa alabanza en el versículo 68. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¿Y por qué Zacarías alaba y declara, bendito sea el Señor, el Dios de Israel? Y aquí sigue la respuesta, el mismo versículo. Porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. El Señor, el Dios todopoderoso, el creador de todo, el soberano rey de todo, el misericordioso, había visitado a Israel. Y la palabra visitado, su significado es literalmente que era el tiempo, había llegado la hora en que Él viene, el Dios todopoderoso, viene a los hombres, viene a bendecirlos y viene a salvarlos. Significa que Él cumple su promesa de enviar a ese Salvador para la redención de su pueblo. Y hay algo aquí bien importante que quiero notar. Zacarías utiliza la palabra redención, y esto es porque recordemos que Zacarías viene de un contexto judío, es un judío alabando a Dios. Y él está informado por todos los acontecimientos del Antiguo Testamento y tiene como contexto la liberación y salvación de Dios a favor del pueblo judío en el Éxodo. Por eso es que él está hablando de redención. Pero hay algo más importante que quiero que notemos. Y estos dos verbos que acabamos de leer. Visitado y ha efectuado redención. En el griego están en tiempo aoristo, que significa que están en pasado y que tiene un tiempo indefinido, o sea que ya se hizo. ¿Y en qué sentido Dios había visitado y había redimido a su pueblo? ¿En qué sentido será esto? En el sentido de que Dios con toda certeza redimiría a su pueblo. ¿Y cómo lo haría? Mediante el único y suficiente Salvador, su Hijo Jesucristo, que estaba por venir, y que lo confirmaba y lo aseguraba el nacimiento de Juan. Era algo tan seguro que Dios salvaría a Israel, que se presenta como algo que ya pasó. Dios visitó, Dios ha efectuado redención. En la versión Reina Valera dice, Dios redimió a su pueblo. Se presentan en pasado estos dos verbos, porque es algo tan seguro, porque es algo que ya estaba en proceso, ya estaba efectuando todo lo necesario para que Dios cumpliera su palabra y enviara al Mesías para salvar y redimir a su pueblo. Y esta es la misma idea de Romanos 8:20. Lo conocemos ese versículo todos, ¿no? Que dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y es la misma idea entre estos dos pasajes. Es por eso que Pablo les escribe a los creyentes romanos, que a los que predestinó, a esos los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es esto? Si todavía están vivos, no se han muerto, no han sido glorificados, porque entendemos que cuando seamos glorificados, cuando moramos vamos a ser glorificados. Pero Pablo les está diciendo que a los que justificó también glorificó. ¿Cómo es esto? Pablo sabía que era tan seguro, tenía la certeza de que un día, obviamente, todos vamos a morir. Pero él tenía la certeza que en ese momento el Señor los iba a glorificar, que el Señor los glorificaría. Y mis hermanos, esto es lo mismo contigo y conmigo. Es algo tan seguro, es algo que es infalible, es algo tan certero que si somos creyentes, que si somos regenerados y somos adoptados como hijos de Dios, que Dios nos va a sostener hasta el fin, que nos va a perseverar hasta el fin y nos glorificará cuando sea nuestro tiempo, si es que Él no viene primero. Él es el único por el cual tú y yo podemos ser justificados, ser redimidos, ser adoptados como sus hijos. Él es el único en el que hay salvación. Dios ya tenía un plan, mis hermanos.
Dios ya había efectuado su plan desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que se le escapó de las manos. No fue algo que no tenía planeado. Él está en control de todo, mis hermanos. Y Él mismo es el origen de la salvación. No hay otro medio, no tenemos nada que ver. No es 99.9% Dios y 0.01% nosotros. Jesucristo es el Mesías prometido. Jesucristo es nuestro Salvador. Y tú y yo que estábamos en una incapacidad total para entender y responder a su evangelio, Él tomó la iniciativa. Él, siendo Dios, orquestó y planeó todo. En Él se originó todo. Él es el origen de nuestra salvación, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto mismo se le había sido revelado a Zacarías cuando fue lleno por el Espíritu Santo y comenzó a alabar y bendecir al Señor. Porque entendía que el Señor, Él era el origen de la salvación del pueblo. Que Él era el origen de su salvación y también el origen de la nuestra, mis hermanos. Y es por eso que si tú eres creyente, si tú eres regenerado y tú eres adoptado por Dios como su hijo, nuestro diario vivir debe ser una constante acción de gracias, una constante adoración y alabanza a nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es así que llegamos al punto 3, el medio de la salvación. Hemos visto quién es el origen de la salvación. El Señor mismo es el origen de la salvación. Hemos visto que Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías. Y ahora vamos a ver el medio de la salvación. ¿Cómo es que Dios realizaría esa redención, esa salvación de la cual Zacarías hablaba en el versículo 68? ¿Lo recuerdas? En el versículo 69 tenemos la respuesta, tenemos el medio por el cual Dios traería salvación a su pueblo. Y nos ha levantado, versículo 68 del capítulo 1 de Lucas, un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. En la versión 60 de la Reina Valera dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y esto, mis hermanos, no tiene nada que ver con Juan. Juan lo hemos hecho a un lado y algunos podríamos decir que Zacarías se olvidó de su hijo en ese momento, ¿verdad? Y podemos decir, qué mala onda es Zacarías. Acaba de nacer su hijo. Tiene 8 días de nacido. Lo están presentando, lo van a circuncidar. Le están poniendo el nombre. Y parece que se ha olvidado de él, ¿verdad? Siendo el primogénito, siendo el único hijo de Elizabeth y de Zacarías, parece que Zacarías se ha olvidado de él. Pero Zacarías sabe que su hijo es una gran bendición y un siervo escogido de Dios. Zacarías estaba enfocado, mis hermanos, en el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. En que estaba a punto de nacer el Mesías prometido. En que estaba a punto de nacer Jesús. Y es por eso que Zacarías parece que lo deja a un lado a Juan. Y apunta al nacimiento de Jesús que estaba por suceder. Y este todopoderoso Salvador que leemos en el versículo 69, dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la versión Reina Valera 60. Es tan poderoso como para crear de la nada todo lo que existe con solo hablar. Este Salvador tiene tanto poder que sustenta el universo. Este Salvador tiene tanto poder que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Tiene tanto poder que puede encarnar siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. Tiene tanto poder que vivió sin pecar. Tiene tanto poder que obedeció de manera perfecta toda la ley y obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz.
Este Salvador poderoso tiene tanto poder que resucitó y está sentado en los lugares celestiales, reinando con poder. Este Salvador poderoso es el que está intercediendo ante el Padre por nosotros, por su iglesia. Y este poderoso Salvador tiene tanto poder que es el único que puede pagar y librarnos del pecado a pecadores esclavizados, incapaces de responder a Él. Pecadores como tú y como yo. Tiene tanto poder que puede vivir en aquellos a quienes Él ha hecho vivir de nuevo. Tiene tanto poder que va a regresar por su iglesia y todo ojo lo verá. Yo les pregunto, ¿queda alguna duda de que tenemos un Salvador poderoso? ¿Tenemos alguna duda de que nuestro Salvador es todopoderoso? Además, el Señor cumplió su promesa. Volvemos a ver cómo cumple Dios su palabra de establecer el reino de David para siempre, por medio del pacto davídico que Dios hizo con David. Por eso es que Jesús es descendiente directo de David, para que por medio de Jesús se cumplieran todos los pactos anteriores. Y el pacto de gracia que Dios estaba por cumplir y Dios había establecido desde un principio. Y en el versículo 70, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. El Espíritu de Dios estaba mostrando por medio de lo que Zacarías estaba hablando, lo que Dios comenzó a hacer por medio del nacimiento de Juan. Y esto muestra que el nacimiento de Juan, estaba cumpliendo lo que Dios había prometido por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Mis hermanos, hay un solo medio de salvación. Hay un solo medio por el cual tú y yo podemos tener vida, y hay un solo medio por el cual tú y yo podemos ser aceptados y adoptados como hijos de Dios. Ese medio es nuestro poderoso Salvador Jesucristo, aquel que pagó por nuestras culpas y tomó nuestro lugar en aquella cruz. Jesús es el medio de salvación. El medio de la salvación es Jesús. Y así llegamos a nuestro punto número 4, el resultado de la salvación. ¿Para qué hizo esto Dios? ¿Cuál es el propósito de esta salvación? ¿Cuál es el resultado de darnos salvación? La respuesta está en el versículo 72 de nuestro pasaje. ¿Para qué? ¿Estamos dormidos o sí estamos? Para mostrar misericordia. ¿Por qué hace esto Dios? Para mostrar misericordia. ¿Cuál es el resultado de darnos salvación? Para mostrarnos misericordia. Y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Y no quiere decir que a Dios se le haya olvidado el pacto que hizo con Abraham, sino que Él lo está cumpliendo. O sea, Dios está cumpliendo las promesas que hizo durante todo el Antiguo Testamento a través de sus profetas. Él la está cumpliendo en este momento. Y en el versículo 74 dice, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. Hay algo muy importante que debemos entender, y es que si tú y yo somos salvos, si en nosotros hay salvación, la salvación se manifiesta en obediencia a Él. Y dice el versículo 75, dice, ¿por cuánto? Todos nuestros días. La salvación se manifiesta en obediencia a Él por toda la eternidad. Dios nos salva para obedecerle, Dios nos salva para amarle y adorarle por toda la eternidad. Mis hermanos, si no tenemos un estilo de obediencia, hay algo que no estamos entendiendo de la salvación.
si no tenemos una vida donde amemos a Dios por sobre todas las cosas, hay algo que no está funcionando en nosotros. Si no tenemos un estilo de vida de adoración hacia Dios, no hay comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, mis hermanos. ¿Somos obedientes a Él? Tenemos una vida de adoración entendiendo, y ahorita vamos a desglosarlo un poquito más, que la adoración no es cantar nosotros juntos como iglesia. La adoración es tu día a día, tu diario vivir. ¿Tenemos un estilo de vida de adoración hacia Dios? El resultado de la salvación debe ser este. Tú y yo obedeciendo al Señor, tú y yo adorando al Señor, tú y yo amando al Señor por toda la eternidad. ¿Hay ese resultado en nuestra vida, hermano? No me respondas, porque mi respuesta es no. Y es así que llegamos al punto 5, el predicador de la salvación. Versículos 76 al 77. Y ahora sí Zacarías vuelve a hablar de su hijo que tiene 8 días de nacido. ¿Qué padre no hablaría de su hijo, no? Y dice el versículo 76, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Le está hablando a Juan. Le dice que será el profeta del Altísimo, y aquí hay una gran diferencia que está bien marcada, ya que en Lucas 1:32 a Jesús lo llaman como el Hijo del Altísimo. Es la misma naturaleza que su padre. Y aquí la diferencia es que Juan es solamente un profeta del Altísimo. Dice, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, así como el profeta lo declara en Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Una voz clama, preparad el camino en el desierto, preparad en el desierto camino al Señor. ¿Para qué? Versículo 77 de Lucas. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Esta era la misión de Juan. Y Juan prepararía el camino al Señor al darle a su pueblo Israel el conocimiento de la salvación. La palabra conocimiento aquí se refiere a apropiarse internamente o a experimentar la salvación como un resultado de la gracia de Dios. Y esta salvación, ¿en qué consiste, mis hermanos? ¿En qué consiste esa salvación de Jesús? El mismo versículo nos lo está diciendo. En el perdón de nuestros pecados. Solo mediante Cristo, solo por su obra en la cruz, solo Él puede dar reposo y descanso real. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Él puede traer esa sanidad que necesitamos de nuestra peor enfermedad, que es el pecado. Efesios 1:7 dice, Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y yo no sé tú, pero esta es una razón gloriosa por la cual su evangelio, por la cual su salvación debiera producir en nosotros esa necesidad de adorarlo, de alabarlo, de obedecerle, porque tú y yo, siendo sus enemigos, estando en nuestros delitos y pecados, en lugar de condenarnos, Él decidió y orquestó todo un plan para poder abrir un nuevo y vivo camino hacia Él. Jesús es ese camino. Por medio de su obra y de su vida, de su muerte y su resurrección, nos atrajo a sí mismo y nos reconcilió con el Padre. Pagó por nuestros delitos y perdonó todos nuestros pecados y nos salvó. No nos pagó conforme a lo que merecíamos, mi hermano, sino que extendió su gracia hacia nosotros y nos dio una vida nueva juntamente con Él. Y aún así, esto no produce adoración en tu vida. No produce adoración en nuestra vida. No produce obediencia en nuestra vida.
Y esto nos lleva al último punto, a la última razón por la cual la salvación en Cristo de su evangelio, que son las buenas noticias, nos debe motivar, nos debe exhortar y nos debe alentar a adorar a Dios en todo tiempo. Punto 6, el motivo de la salvación. La razón por la que esta salvación es posible, ¿sabes cuál es? En el versículo 78 lo dice. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Y esta frase, con que la aurora nos visitará de lo alto, es algo complicada de entender, pero a la luz del contexto de nuestro pasaje y de varias referencias en el Antiguo Testamento, se refiere al cambio de la oscuridad a la luz, literalmente el amanecer. Cuando sale el sol, y la manera más natural de entenderla es una referencia figurada al Mesías. Y podemos entenderlo, ¿para qué vino el Señor? ¿Para qué descendió de lo alto? ¿Para qué nació Jesús? Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar a nuestros pies en el camino de paz. El Señor vino a traer verdad a los que viven en oscuridad. El Señor vino a traer vida a los que habitan en sombra de muerte, a traer libertad de las cadenas que nos esclavizaban al pecado, para guiarnos a la salvación, a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. En el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público Israel. Obviamente, como cualquier persona, Juan creció y se fortaleció en espíritu. Y dice que vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público. Pero yo quiero volver a esta primera pregunta que yo les hice en este último punto. ¿Por qué es que el Señor nos salvó? ¿Por qué? La respuesta es, una vez más, por su entrañable misericordia. Porque ha extendido su misericordia hacia nosotros, se ha compadecido de nosotros al enviar a su Hijo unigénito a pagar la deuda que para ti y para mí era impagable. Y esto, mis hermanos, debiera producir en nosotros el postrarnos y rendirnos en adoración completamente ante Él. Hemos visto 6 aspectos importantes de la salvación: el cumplimiento de la promesa de Dios, el origen de la salvación, el medio de la salvación, el resultado de la salvación, el predicador que iba a preparar el camino para ese Salvador que iba a traer salvación a su pueblo y a nosotros, y el motivo de la salvación. Pero antes de terminar, quiero preguntarte si sabes o entiendes la palabra adoración, que es lo que les comentaba hace un momento, o lo que es la palabra alabanza. No sé si sabías, pero la palabra adoración no aparece en la Biblia. Por lo menos en la versión 60, Reina Valera, no existe la palabra adoración. Y quiero terminar y vamos a examinar estos principios que la Biblia enseña de lo que sí es alabanza y adoración, para poder darnos una idea muy vaga de lo que es una adoración bíblica, que obviamente también incluye nuestra adoración o nuestro canto congregacional. Y al terminar esto, podamos examinar si tú y yo estamos respondiendo en adoración y alabanza por su evangelio, por esas buenas noticias, por esa salvación que se nos ha extendido, o solamente estamos siendo indiferentes a esa salvación que hemos recibido por su entrañable misericordia. Y número 1, adorar a Dios literalmente es postrarse ante Él. La verdadera adoración significa que estamos postrados ante Él, ante el único y verdadero Dios, y no solo de postura física, sino también una postura de corazón postrado y rendido ante Él. Adorar a Dios es responder
a todo lo que Él es, con todo lo que tú y yo somos, y cuando adoramos estamos respondiendo a Él por todo lo que ha hecho por nosotros y respondemos con todo lo que somos y todo lo que tenemos. El objetivo número 1 de nuestra adoración debería ser, el punto número 3, agradar a Dios y darle gloria. La verdadera adoración no es egocéntrica, sino es teocéntrica. No es si me gusta o no me gusta, si quiero obedecer o no obedecer. La verdadera adoración agrada a Dios y exalta su nombre, dándole gloria y honra. Alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados y alabarle por ellas. Y hablando del canto congregacional, hay dos cosas más importantes que el canto congregacional que tú y yo hacemos cada domingo. Y ese es la palabra de Dios y la oración. En tu vida de oración, buscas al Señor por su palabra. Buscas al Señor en oración. El centro de nuestra adoración debe estar en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y la adoración en la iglesia, cuando tú y yo estamos aquí cantando, cuando estamos buscando al Señor, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo su palabra, no vale para nada sin la adoración genuina en nuestras vidas. ¿Cómo eres tú allá afuera? ¿O cómo somos allá afuera? Aquí todos nos vemos bien bonitos. Aquí todos nos vemos angelicales. Pero ¿cómo somos allá afuera, mis hermanos? Nuestra vida refleja una adoración en obediencia, una adoración rendida a Él, o refleja otra cosa. Y quiero terminar este sermón haciéndote unas preguntas que todos debemos examinar en nuestro corazón y responderlas honestamente, para así poder pedirle al Señor que nos ayude en caso de que tú y yo no estemos respondiendo en adoración como debiéramos a causa de su evangelio revelado a nosotros. ¿Entiendes el evangelio? ¿Sabes cuál es el costo que tuvo que pagar Dios para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él? ¿Cómo estás respondiendo a ese evangelio? Nuestra vida está llena de alabanza y adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y vuelvo a repetir, entendiendo que no es el canto congregacional solamente, sino que es nuestra vida devocional, nuestra oración, nuestra búsqueda de Él por medio de su palabra y nuestra obediencia a su palabra. ¿Buscas al Señor en oración? ¿Buscas al Señor leyendo su palabra? Más que libros, más que autores, más que buscar comentarios bíblicos, ¿estás leyendo su palabra? Si nuestra respuesta ha sido negativa, si todos nosotros no llevamos una vida de adoración y alabanza al Señor, después de todo esto que hemos visto, después de todo esto que hemos aprendido, yo te invito en esta mañana a que empieces. Hazlo. Hazlo, empieza a adorar al Señor con tu vida. Y que podamos orar este precioso salmo todos juntos. Que sea una petición y que sea como un clamor delante del Señor. Para que todo lo que somos, nuestro cuerpo y alma, empiecen a adorar al Señor. Por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia, por favor. Yo voy a leer la versión de las Américas. Si no la tienes, venlo en las palabras, en la pantalla, perdón. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Salmo 103 y que lo leamos juntos y que decidamos en esta mañana, con la ayuda de su Espíritu Santo, empezar esta vida de adoración. Ya lo tenemos todos. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. A la cuenta de 3.
1, 2, 3. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Versículo 8, por favor. Versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así que de grande es su qué para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de que estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Amén. Puedes repetirlo las veces que tú quieras. Empieza a vivir una vida de adoración, de obediencia y de amor al Señor. Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, porque se acuerda de nosotros, porque alejó de nosotros nuestras transgresiones, porque se compadece de nosotros, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos entendiendo esto? Mis hermanos, lo estamos entendiendo. Entonces, ¿por qué no nos volvemos locos en adoración al Señor? Y yo te quiero retar en esta mañana también, si tú no has respondido a este mensaje, o es la primera vez que lo escuchas, o es la segunda vez que lo escuchas, pero tú de cualquier forma te sientes insatisfecho, te sientes culpable, sientes esa ansiedad de no saber qué va a pasar contigo cuando mueras. Si vives una vida que solo quiere satisfacer tus deseos, si vives para complacer y deleitar tu carne, tú necesitas a ese Salvador todopoderoso. Tú necesitas pedirle a ese Salvador todopoderoso que perdone tus pecados, que tenga misericordia y derrame de su gracia sobre ti, para que puedas responder en fe y en arrepentimiento por lo que Él ha hecho. Yo te invito a esta mañana que le pidas a Dios con tus propias palabras. No es algo mágico ni místico, o sea, ni es una frase rimbombante o algo que tenga que ser repetitivo. Háblale como si estuvieras hablando con cualquier persona. Exprésale cuál es tu situación, confiésale tus pecados a Él y cree en la obra de su Hijo Jesucristo, en la obra de la cruz que murió en nuestro lugar por pagar por nuestras transgresiones, por por extender misericordia hacia nosotros. Por eso murió Cristo. Cambia tu rumbo, cambia tu manera de vivir. Empieza a caminar en fe y en arrepentimiento, y con la ayuda de Él podrás vivir una vida en adoración hacia Él. Yo te voy a invitar a que si el Señor ha hablado en esta mañana a tu corazón, te pongas de pie y le puedas orar esto que hemos hablado, que el Señor nos ayude a que Él sea nuestro mayor deleite, que podamos entender y saber y conocer lo que Él ha hecho por nosotros, que podamos responder en obediencia, en arrepentimiento, en amarlo, en una vida de oración hacia Él. Yo te voy a invitar a que si tú en esta mañana has vivido tu vida para placeres, para tus propios placeres,
y el Señor está confrontándote con esto, yo te voy a pedir que te pongas de pie junto con todos nosotros, porque el Señor es el que nos está llamando en esta mañana. No es nadie, no es una persona, sino es el Señor que está obrando en tu vida. Es el Señor que te está llamando de tinieblas a luz. Es el Señor que te está llamando para que puedas entender este sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros.